Hola, buenos días de la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos en la nueva edición de A la Marchanta, con una entrevista muy esperada por nosotros, generada en este entendimiento de la necesidad de generar conciencia en cuanto a la urgencia actual de proteger lo natural en todas sus especies, en todas sus expresiones, diríamos, ¿no? Y tenemos con nosotros a Emiliano Oscurra, que es un entendido en la temática, un especialista, que ahora te presento, Emiliano. Y ¿qué tal, Liz? ¿Cómo te va? Qué tal, Alejandro? Buenos días, Emiliano. Sí, estamos súper contentos con la presencia de Emiliano acá en La Marchanta, en el comienzo de este nuevo renglón que iniciamos en el 2022 sobre el tema de la protección de la naturaleza en la Argentina. Así que, bueno, felices Bueno, porque es un súper especialista. y te presento, Emiliano. Te presento antes de que digas hola y me decís si falta algo a lo que voy a decir. ¿Cómo no? ¿Cómo Emiliano no? Oscurra es un referente ambiental, trabajó en Greenpeace en distintos roles y campañas, y luego fundó el Banco de Bosques. Fue vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales y ha tenido un rol muy importante, y lo tiene, en la identificación y creación de áreas protegidas en la Argentina. Hola. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un gusto conversar de los temas que ustedes tienen en agenda. Gracias por prestar atención a, a esto que es la cuestión ambiental, algo sumamente transversal a la vida en diferentes aspectos que tienen que ver con la economía de todas las actividades. Lo ambiental se presenta en el transporte, se presenta en la construcción, se presenta en el agro, se presenta en la pesca, se presenta en múltiples aspectos porque, bueno, es la forma en que impacta la intervención humana sobre el único planeta que tenemos. Y claramente la evolución humana ha hecho que hoy nuestro nivel de vida tan evolucionado tenga costos ambientales que nos han hoy colocado en una crisis ambiental fuerte en términos del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y todas estas cuestiones que aparecen de repente como desastres naturales, pero en realidad tienen todo un trasfondo que se puede explicar muy bien a partir de lo que nosotros le hemos venido haciendo al planeta. Bueno, es clarísimo. Tenemos pensado en plantear este encuentro en sí y dividirlo para que la gente se organice de alguna manera a modo de introducción en tres bloques distintos. Un poco podemos empezar a hablar hablando de los incendios, ¿no? Que es lo que de manera inmediata afectó y afecta ahora a la Argentina, ¿no? En el que salió en todos los medios, y después podemos pasar a que nos expliques esto del Banco de Bosques, y después nos encantaría también que nos hables de la situación actual en la que estamos en nuestro país y cómo se maneja la situación de la protección de lo natural en nuestro país, básicamente. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, adelante. Bueno, buenísimo. Comenzamos entonces con la temática de los incendios, ¿no? Eh, Tenemos el caso de Corrientes hace muy poquito, pero también el Bolsón, que ha sufrido caso de incendio. Nos gustaría meternos en esa temática, eh, qué es en realidad, primero si se puede evitar un incendio como el que se generó que es lo que se pregunta a la gente, ¿no? En la calle, diríamos. Bien, bueno, a ver, para hacerlo simple, los incendios siempre existieron en la naturaleza. Muchos incendios, de hecho, son provocados por rayos, es decir, son incendios que tienen su origen en una causa absolutamente natural como un rayo. Y luego los humanos han venido dominando el manejo del fuego y han provocado muchos incendios en distintos tipos de ecosistemas en todo el mundo a medida que el humano fue ocupando cada vez más superficie terrestre. Es decir, el fuego es un elemento totalmente natural y totalmente parte de la dinámica de muchos ecosistemas. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el fuego empieza a tener una dimensión que no es la natural?
empieza a tener una dimensión de daño y de destrucción que está provocada por lo que se llama ya el incendio intencional, una voluntad de quemar en un momento en que no hay que quemar, en un lugar en donde no hay que quemar. Que también puede ser, se llama incendio intencional, aquel que tal vez no quiso provocar un daño en un parque nacional o en un ecosistema donde en ese momento, en ese lugar no tenía que haber fuego, y por un descuido se generó ese incendio. A lo largo de la historia ha habido estos incendios de causas naturales, que son parte de la dinámica de muchos ecosistemas, es normal que pase, y también incendios intencionales, que han provocado daño. Pero ¿por qué ahora estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto ahora porque el contexto natural ha generado que los incendios sean sumamente enormes en el orden de magnitud, de superficie que abarcan y de permanencia que tienen, ¿sí? Es reciente el recuerdo de lo que fueron los incendios en la Amazonía, con los primeros, creo que fue en el primer año de la gestión de Bolsonaro en Brasil, un incendio totalmente devastador del Amazonas como nunca antes se había vivido, algo totalmente excepcional, y la palabra excepcional empieza a ser cada vez menos excepcional en materia de incendios, porque le pasó a Australia con un incendio excepcional, con imágenes desgarradoras de osos koalas todos carbonizados, y lo mismo en California, y lo mismo en Patagonia, Córdoba, La Pampa, en la gestión del ministro Bergman, y ahora Corrientes hace días nomás. Incendios muy permanentes, incendios muy grandes. Eso tiene que ver con un factor sobre el cual hay consenso, un factor único, que es el cambio climático. La provincia de Corrientes es una provincia acostumbrada al fuego. En Corrientes se quema como una herramienta de manejo del ambiente natural. Y como Corrientes siempre ha sido un charco, como se dice en la jerga, Corrientes es una provincia muy húmeda, con esteros, cañadas, bañados, muchos cuerpos de agua, ríos. Es una provincia donde al fuego siempre se lo paró. O lo paraba la lluvia, o lo paraba un estero, una cañada. Es un lugar muy húmedo. Entonces el fuego era algo que se venía manejando con bastante... Y bien había algunos focos que sobre los cuales se perdía el control, pero era un lugar donde lo que acabamos de vivir no pasaba nunca, ¿no? Ahora bien, el cambio climático. El cambio climático provoca una bajante totalmente atípica del río Paraná. Se descargan los acuíferos. Hay una seca que ya lleva 3 años en Corrientes. Hay una seguidilla de días de 40 grados totalmente inusual. Entonces empezamos a ponerle a este paciente todos los factores de riesgo juntos. Habrán escuchado hablar que cuidado que te agarre el coronavirus si tenés EPOC, o si sos mayor de 80, o si o si sos diabético, ¿no? Son factores de riesgo para la gente que pueda contraer coronavirus. Bueno, este paciente tiene más de 80, es diabético, es hipertenso y tiene EPOC. O sea, tiene todos los factores de riesgo juntos, el mismo paciente. Se agarró coronavirus. Entonces, esto le pasó a Corrientes. Tenía todo dado para que, ante el menor descuido, lo que antes era un descuido que se frenaba rápidamente, hoy ese descuido explotó. Explotó, y por eso se desparramó el incendio en Corrientes de esa manera. Y no fue un solo foco, fueron múltiples focos del fuego por distintas causas. Uno que prendió un montículo de ramas que había juntado luego de una poda, una señora en el paraje Galarza que juntó un poco de hojas y ramas y las prendió fuego, un señor que quemó un potrero para limpiarlo, un campo que hizo una quema prescripta para ganadería. O sea, distintas razones se juntaron
en una tormenta perfecta en los incendios de Corrientes, pero lo mismo pasó con otros lugares. Ahora, esta es una pregunta básica, ¿no? Pero entonces esos focos, esa gente que prende, no con mala intención, un fuego que en otras circunstancias podría haber sido, ¿no?, apagado normalmente, de repente se le va de las manos, ¿es así? Exacto. Hoy prender fuego no es gratis, ya no es más gratis en Corrientes y en muchos otros lugares. Patagonia siempre tuvo una situación de altísima fragilidad que nunca tuvo Corrientes, y por eso casi todas las campañas sobre ser responsables con el fuego, ¿no? Hay parques nacionales completos donde hoy ya no se permite más hacer fuego. Está prohibido hacer fuego en todo el parque. Ya no hay más lugares asignados para. Es en todo el parque. Punto. Es como un edificio libre de humo. Ya no es que, bueno, puedo fumar en... No, ya está. Si querés fumar, andate del edificio. Entonces, en Patagonia hay mucha más cultura de esto, porque en el pasado ha habido incendios que además tienen un impacto en la industria del turismo muy fuerte, o sea, como un interés de la comunidad mucho más fuerte. Bueno, eso hoy se está trasladando a Corrientes. O sea, nunca ibas a escuchar a nadie del INTA pedir casi de rodillas ante las cámaras de televisión que la gente no tire la colilla del cigarrillo por la ventana. Hoy el INTA está pidiendo hasta eso. Por favor, no tiren una colilla de cigarrillo por la ventana porque la banquina está recontraseca. Hoy Corrientes es una mata de pasto seco. Y Misiones también. Y Chaco también. Y Formosa también. Y La Pampa en cualquier momento. Entonces, hoy tenemos que cambiar totalmente nuestra relación con el fuego. Y cierro con esto, tu pregunta, ¿se puede evitar? Sí, se puede evitar. Pero hay que poner mucho esfuerzo e inversión en la detección precoz. En la detección precoz de las situaciones de riesgo, digamos. Bueno, buena pregunta, Liz. Dos cosas. La situación precoz en términos de las condiciones ambientales, ¿sí? Una sequía prolongada, días de mucho calor, y los focos, la detección precoz de los focos. Porque si tenés mucha custodia aérea para estar todo el tiempo sobrevolando, ¿sí?, con aviones de bajo costo, con drones, sobrevolando permanentemente, rastrillando el espacio aéreo para detectar cualquier humito que ande por ahí. Eso es la detección precoz del foco. ¿Sí? Claro. O sea, la detección precoz de las condiciones y la detección precoz del foco. Si lo agarrás a tiempo al foco, es como el cáncer. Cuando hay una célula que está ahí media loca, sacala. Porque si no, después tenés un tumor y después tenés una metástasis y ahí ya se complica todo. Con el fuego es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Porque me imagino que en este caso, con semejantes condiciones meteorológicas que hubo entre la bajante de una semana en el Paraná, la semana de 40 y pico de grados, ya se sabía que la zona estaba en riesgo. Sí, por supuesto que se sabía que la zona estaba en riesgo. Claro que se Pero sabía. todavía, claro, no hay montado un sistema así como el que vos estás expresando, ¿no? De control. No hubo rapidez de reflejos, no hubo rapidez de reflejos, no, para nada. Eso es así, eso pasó a nivel nacional, pasó a nivel provincial, pasó a nivel municipal. El grito en el cielo, las autoridades lo dieron cuando ya era súper tarde. Esto nos enseña a que hoy la clave es la prevención. La clave es la prevención. Hay que dronear y dronear buscando el mínimo humito. Porque si no, después es complicado. Fíjate, Australia, California, tienen aviones, tienen plata, tienen gente. ¿No? Porque una de las cosas que se dice acá, pero somos pobres, falta presupuesto. La frase falta presupuesto es la típica frase argentina de la administración pública hace décadas, ¿no? Falta presupuesto. Sí, es verdad, falta presupuesto. Pero a Australia no le falta presupuesto, a California tampoco. Y sin embargo, no los pudieron controlar los fuegos cuando se les fueron de las manos. Cuando un fuego se descontrola, no lo paraste, ponete a rezar para que llueva. Es la única. No se puede hacer casi nada a nivel humano, se lo paró la lluvia, básicamente. Exacto. Buenísimo el panorama, me parece, ¿no? Como
que es un problema que en realidad no es nuestro, no es de Argentina, es de todo el mundo, es debido al cambio climático, por la sequedad profunda que se da por momentos, ¿no? En determinadas temporadas, determinadas áreas que corren peligro los bosques, que son tan importantes para incluso seguir conservando el clima lo más posible, ¿no es cierto? Vos sos un especialista en ese tema. Bueno, sí, claramente es uno de los grandes impactos identificados por el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que tipifica a esta anomalía climática como evento climático extremo, ¿sí? Esto se relaciona con grandes inundaciones en lugares donde no era normal sufrir grandes inundaciones. Estamos teniendo años sumamente lluviosos, pero con la lluvia concentrada en muy pocos días. Estas sequías, los huracanes con una agresividad inusual, o sea, no es que nunca hubo huracanes, hubo, pero la agresividad que están teniendo y la frecuencia es totalmente inusual. Llegó a haber huracanes en zonas donde no solía haber huracanes. Entonces, esto nos lleva a tener que profundizar la lucha contra la emisión de gases de efecto invernadero, que es la principal, la única causa de esta desestabilización climática que se hace estructural y que además de obligarnos a combatir las emisiones para que no siga agravándose el problema del cambio climático, también nos obliga a tener que adaptarnos. O sea, hay toda una agenda dentro de la lucha contra el cambio climático que no es parte de la lucha, digamos, sino que es directamente adaptación. O sea, tenés que seguir luchando contra las emisiones, pero tenés que empezar a generar adaptación, ¿no? Esto tiene que ver con al nuevo medio, ¿no? Porque el entorno cambió, básicamente. sí, a lo que es la infraestructura de las ciudades, bueno, los planes de manejo del fuego, y eso es algo nuevo. ¿Hay algún tipo de esfuerzo global? Porque en realidad cualquiera de los bosques grandes que se queme es un mal para todo el planeta. Sí, hay esfuerzos globales, claramente hay esfuerzos globales en esto, y cada vez más las naciones están cooperando unas con otras para tratar de estar mejor preparadas. Eso sí existe. Buenísimo. Bueno, Ale. Ahora, hay algo que me quedó girando, este tema del calentamiento global, esta situación que estamos padeciendo, bueno, a nivel global, ¿no? Cada vez va a ser peor. No hay forma de ir para atrás con esto. ¿Qué se prevé? ¿Hay alguna medición en cuanto a tiempo de acá a 10 años, de acá a 20 años? Va a ser, bueno, ¿quién se encarga de esas mediciones, de la prevención, de para dónde estamos yendo, qué es lo que se puede prever? El IPCC, claramente ahí está reunida la mayor cantidad de expertos del mundo en todos los aspectos que hacen a la agenda del cambio climático, o sea, desde la parte más científica sobre los impactos, la parte científica sobre ciencia de la atmósfera, es decir, qué es lo que podemos esperar en función de la composición, de la nueva composición que va adquiriendo la atmósfera, qué es lo que podemos esperar en términos de impactos, qué es lo que podemos esperar en términos de impactos de las acciones que hacemos. O sea, si reducimos tanto porcentaje, qué es lo que puede llegar a pasar en función de esa reducción. La viabilidad de esas reducciones, la viabilidad económica y tecnológica de esas reducciones. O sea, dentro del IPCC hay un panel que estudia la ciencia de la atmósfera, un panel que estudia los impactos ambientales en distintos gradientes, el mar, ecosistemas de alta diversidad, ecosistemas fríos, templados, los desiertos, la vulnerabilidad climática por el ascenso del nivel del mar en determinados estados. El IPCC produce toda la información que los estados utilizan para tomar decisiones, o que debieran utilizar para tomar decisiones, porque muchas veces la información está, pero no la decisión, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que tuvo un premio Nobel de la Paz a la institución. Es muy interesante
que se otorgue el Premio Nobel de la Paz a una institución, no a un individuo. Y el IPCC fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. A ese nivel llega la preocupación sobre esta crisis que es absolutamente global y que, bueno, por alguna razón la humanidad no está logrando resolver con la misma eficacia que logró resolver la crisis de la destrucción de la capa de ozono, que también era una crisis global, que tenía un origen antrópico, que requería cambios tecnológicos y urgentes, que afectaba intereses económicos, pero se pudo reaccionar y se pudo resolver, y hoy la capa de ozono está camino a cicatrizarse. En el caso de esta crisis ambiental, que también es una crisis de contexto atmosférico, igual que la de ozono, es afectar a la atmósfera, ¿no?, a través de actividades industriales, lo cual genera todos estos problemas para los ecosistemas y para todos los que no estamos en la atmósfera, sino que estamos con los piecitos sobre la Tierra. Y como les decía, no se pudo con la misma efectividad, no se está pudiendo con la misma efectividad atacar este problema. Una pregunta, ahora que nos contás esto que yo no sabía, que estaba tan avanzado el tratamiento de la capa de ozono, ¿no?, que está camino a cicatrizarse. Entonces, hoy por hoy, ¿cuál es la conclusión o la hipótesis, digamos, de cuál es la causa del cambio climático en sí? No, bueno, la causa del cambio climático son las emisiones de efectos de gases invernadero, que provienen de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación. Digamos, básicamente, autos, aviones, todo lo que es transporte y electricidad, es decir, la generación de electricidad a partir de petróleo, carbón y gas. Ahí está el tema, el consumo de energía y el transporte, ¿no?, que de alguna forma también es consumir energía. La economía mundial se ha vuelto adicta a los combustibles fósiles y a la deforestación para la agricultura y la ganadería industrial, no de pequeña escala, sino la industrial. Y ahí está el origen de las emisiones, ¿sí? Ahí está el origen del problema. Ese es el veneno que la humanidad se está comiendo y que la está enfermando. Pero por alguna razón no puede dejar de comerlo, como si fuese un adicto que no puede dejar de consumir eso a pesar de que lo está destruyendo. Entonces, bueno, hay muchos intereses que digamos, uno dice, se benefician, ¿no? A mí me resulta medio raro hablar en esos términos, porque una empresa petrolera se beneficia de vender petróleo, pero el petróleo se está matando a todos, y a ellos también, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno habla de intereses económicos, sí, uno lo tiene que poner porque son los intereses económicos los que están generando este desastre, y es un poco paradójico porque se terminan perjudicando a ellos mismos también, tal vez por una cuestión de cálculo de cuánto me queda de vida a mí y a mis hijos, entonces yo me hago rico ahora y me emito todo este petróleo, y después, bueno, que pase lo que pase, no me interesa, yo la pasé fenómeno mientras pude y gané un montón de plata. Pero bueno, es digamos, es la única explicación posible hoy, ¿no? O sea, no estamos pudiendo resolver el problema porque básicamente no queremos. Y no queremos porque quienes tienen el poder de resolverlo se están beneficiando. Entonces, es muy tonto lo que digo, es muy, muy obvio, sí, pero es lo que es. O sea, se puede hablar en términos de adicción, como acabas de... Sí, sí, absolutamente. Nuestra economía está adicta al petróleo. A ver, a mí me resulta muy difícil poder prescindir de la electricidad. Yo necesito la electricidad, necesito moverme. Toda nuestra vida está totalmente condicionada por nuestro traslado de un lado al otro y prender la luz. Entonces, de lo que se trata es de que haya
mucha decisión política para que las inversiones vayan a las energías renovables más rápido, para que se beneficie el sistema de producción de alimentos de los emprendimientos que no generan estas emisiones que genera la agricultura industrial. Eso requiere una decisión política muy fuerte, eso obviamente requiere de un cambio de mentalidad y de una actitud de grandeza por parte de las grandes corporaciones. Entonces, si no está en ellos la voluntad de cambiar las tecnologías y las formas de producción, obviamente nosotros podemos protestar, nosotros podemos con nuestras decisiones como consumidores premiar o no determinados productos en función de su huella de carbono. Eso es algo que de hecho está apareciendo cada vez más, pero no alcanza, o sea, no alcanza. Está bien, es la parte que me toca, pero yo puedo ser vegano agroecológico y tratar de usar la bici todo lo que puedo, y cada vez que me tomo un avión compensar la huella salvando metros cuadrados de bosques con banco de bosques, por ejemplo. Pero así todo, y hay que hacerlo, obviamente, es un grito de rebeldía, hay que hacerlo, pero la realidad es que la decisión está en el centro del poder. Ahí está la decisión que nos puede hacer cambiar este rumbo hacia el precipicio y hacia el colapso, como todo indica que va a pasar. O sea, el IPCC no es un grupo de alarmistas, desatados, amarillistas que lo único que quieren es asustar a la gente para vender una revistita. No. El IPCC son más de 3.000 científicos de las mejores universidades trabajando hace mucho tiempo en conjunto. Es ciencia, es una ley física. O sea, si yo suelto este lápiz se va a caer, se cayó. O sea, no hay mucho más para inventar. Los científicos... Está clarísimo, está clarísimo. Yo dejaría esta primera parte con la ley de la gravedad, con esa imagen, ¿viste? Buenísimo. Fue bastante fuerte. Y ahora pasamos a la segunda parte. Dale.